Ahora. Bien, China y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para reducir sus aranceles. Esto momentáneamente, por lo menos 90 días. Queremos hablar sobre esto. Estamos con René Fernández Montt, académico y economista de la Universidad de Santiago. René, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto Gonzalo, un gusto Sabrina, un gusto estar Igualmente. acá. René, ¿cómo ves este gesto? A ver, el mundo respira, las bolsas ya han subido, ya hay una reacción inmediata, como de cierto grado de tranquilidad con esta pausa. ¿Tú crees que será duradera y que esto fue un guapo de Donald Trump? ¿Y qué consecuencias ha tenido? Parece que fue algo efectivo, ¿no? Efectivamente es una muy buena señal. O sea, no, es imposible no verlo como positivo. Ahora, efectivamente, como tú mencionas, hay un... A ver, esta guerra comercial, recapitulando brevemente la historia, podemos ver los hechos recientes, digamos, el Día de la Liberación, en el mes de abril, la llegada al poder de Donald Trump anunciando esta guerra comercial. Pero la guerra comercial data de la primera administración de Trump. Claro. Data por allá del 2018. Entonces, aunque este periodo de tregua, digamos, es una excelente señal, Wall Street y las bolsas del mundo han reaccionado con euforia, aún es muy prematuro para, en el fondo, empezar a obtener conclusiones de esto terminó o no. Es una excelente noticia, pero efectivamente hay que darle algo de tiempo a este periodo. Y en gran medida, como tú mencionas, efectivamente puede haber sido este periodo, digamos, una instancia para posicionar mejor a Estados Unidos en la negociación y habrá que ver si se logró o no, digamos. Es que eso mismo le quería preguntar, porque él inició de cierta forma una guerra comercial en su primer mandato, no prosperó mucho, o sea, no avanzó como lo estamos viendo ahora, ¿no? En este segundo mandato. Ganó más fuerza, pero de todas formas ha ido cambiando el discurso. A medida se avanza, después retrocede y ha sido una constante. Te quería preguntar, finalmente, ¿qué impacto puede tener eso también? Hablando de la potencia mundial que aplica medidas sumamente fuertes, después las retrocede, después la implementa, después lo amplía, después lo acota. ¿Cómo finalmente eso también puede afectar el mercado, no? Claro, claro, en el fondo este zigzagueo, desde un punto de vista político, en el fondo, genera una muy mala señal, digamos, en el fondo para una suerte de desconfianza a sus adherentes, lo que se ofrece con rudeza, después en el fondo se puede borrar levemente con el codo. Entonces, desde el punto de vista político hay toda una arista. Ahora, desde el punto de vista económico y cómo van reaccionando los mercados, efectivamente, los mercados reaccionaron con pavor ante las primeras iniciativas de la guerra comercial. Y en ese punto de vista afectaba a todo el mundo, se hablaba de una recesión sumamente probable, entonces una recesión mundial. Y claro, nuestro país al medio, en el fondo, teniendo como principal socio a uno de los dos de la guerra comercial y el segundo al otro actor de la guerra comercial. Estábamos muy mal posicionados en ese escenario, digamos, en ese triángulo. Pero efectivamente hay que ir viendo cómo avanza. Pero yo tiendo a pensar que Estados Unidos no ha salido fortalecido de todo este episodio, que por lo demás fue bastante beligerante y beligerante por más potencia mundial que se sea. Establecer beligerancia en múltiples flancos con México, China, Canadá, la Comunidad Europea, Japón, Estados Unidos es poderoso, pero desconozco así como para pelear con todo el mundo a la vez. No es que la guerra comercial haya terminado, hay una pausa que da algún grado de respiro porque en el fondo esto iba a generar una desaceleración a nivel mundial, o sea, independiente que la pelea fuerte sea entre las dos potencias, a ver, basta ver, por ejemplo, la reacción en el precio del petróleo, que ha caído de manera sostenida. Buena noticia, de alguna manera, para todos los que usan combustible, ¿no? Porque han sido sistemáticamente las bajas, al menos acá en nuestro país, bueno, y en el mundo, porque los productores de petróleo han percibido que ante una desaceleración va a haber una menor demanda por combustible y eso significa una baja en el precio de cada barril. Ahora,
esto no ha terminado y hay que ver cómo terminan las negociaciones, porque Donald Trump sí logró sentar a la mesa a Xi Jinping y forzar a una negociación probablemente más detallada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct. El tema de la propiedad intelectual, el tema de el ingreso de mercancías, sobre todo por los nuevos comercios que van con una tasa de aranceles más baja, va a haber varios puntos. Y también cómo lo va a mezclar con la protección de industrias que son muy importantes y que le permitieron ganar este segundo gobierno. O sea, la industria y el mundo automotor, que se concentra en un par de estados sobre todo, son votos relevantes que marcaron la diferencia. Es verdad, es verdad. Y efectivamente, o sea, estoy muy de acuerdo con todo lo que has señalado. Es un muy buen análisis, muy completo. Y efectivamente, hoy en día estamos especulando sobre lo que va a ocurrir. Y los mercados especulan también en función de la información con la que van contando. Entonces, tregua está muy bien visto y los mercados reaccionan, pero reaccionan en el fondo asumiendo el mejor de los escenarios. Y por eso, en el fondo, es que las bolsas suben a tal nivel. Sin embargo, vamos a ir viendo cómo avanzan las negociaciones. Si las negociaciones avanzan en un sentido, en el sentido que todos queremos, probablemente sigamos viendo valorización de precio de acciones y otros aspectos. Vamos a hablar de crecimiento, de que estamos abandonando las expectativas de recesión. En cambio, cuando haya algún grado de desacuerdo, que es bastante probable por la personalidad de los actores que hay también, digamos. Entonces, cuando haya algún hito que genere señales en sentido contrario, también los mercados van a ir reaccionando en ese sentido. Claramente son 90 días de esperanza, pero efectivamente hay un escenario de tensión también, una tensa calma que todos debemos ir analizando en esa perspectiva. Lo complejo, digamos, es que además del análisis que podemos hacer desde afuera, nuestro rol como país es tratar de mantener las relaciones que hemos tenido y tratar de buscar, en el fondo, nuevos destinos, tratar de fortalecer relaciones con nuevos actores, tratar de buscar potencialmente nuevos receptores de nuestros productos. El escenario se mantiene medianamente complejo, pero esta es una señal positiva de las que a mí me gustaría dar, digamos. Normalmente me entrevistan solo para hablar de cosas terribles. Esta es una muy buena señal, no quiero bajarle el perfil, digamos. Bueno, hasta ahora el presidente Donald Trump está hablando en este foro de Arabia Saudita. Estamos viendo imágenes, ¿ah? Habrá que estar atentos a sus eventuales declaraciones que por supuesto estaremos adelantando y profundizando más adelante. Pero en esa misma línea le quería preguntar, bueno, el presidente de la República ahora se encuentra en China. Dijo en su última declaración que Chile puede ser un aporte para el diálogo. No sé si usted coincide en ese diagnóstico que hace el presidente de la República. Y también preguntarle sobre la diversificación que debería hacer nuestro país. Cuando recién inició esta guerra arancelaria, varios economistas decían, bueno, Chile tiene que diversificar el mercado, estaba el viaje a India, por ejemplo. Ahora se encuentra en China. ¿Cómo ve esa diversificación que debería realizar nuestro país y potenciar, ¿no?, los lazos también con otros países? Claro, hay una diferencia puntualmente desde la planificación y la ejecución muchas veces. Yeah. Y ahí hay que ir monitoreando cómo nos vamos acercando en ese sentido. Sin embargo, el diversificar y el ofrecer ser un interlocutor es el rol que debe cumplir Chile y es lo que debe hacer. Yo creo que en ese sentido, yo lo mencioné en alguna oportunidad, que todo esto de la guerra comercial, digamos, y en el fondo en particular el Día de la Liberación, haya, por casualidad obviamente, digamos, haya encontrado en el fondo al presidente Boric en India, es una muy buena señal de que se está trabajando en este sentido, en el sentido de diversificar. Ha habido alguna declaración en el fondo que es mejor olvidar, pero el tono en este momento de la autoridad es justamente el tono que hay que tener y justamente lo que permite en el fondo que mantengamos idealmente las mejores relaciones con el resto del mundo, porque nuestro país depende de aquello, digamos, no tiene que ver con colores políticos. Sí, hay otra cosa que me parece interesante de saber tu análisis. A ver, esto también está generando
un rebaraje a nivel económico mundial? Lo pregunto porque China, en muy poco tiempo, lo que ha hecho a raíz de esta guerra comercial y la amenaza que sigue diciendo Xi Jinping, ayer lo dijo, una hostilidad que no es aceptable por parte de Estados Unidos, en fin. Pero China está potenciando de manera muy acelerada su influencia y sus contactos con los mercados, ¿no? Alternativos y que ya estaban presentes en el comercio con China, pero ayer nuevamente anuncios súper importantes respecto a inversiones en términos de créditos disponibles para Latinoamérica. O sea, una China que también busca ampliar su rango de influencia y de relaciones internacionales en materia económica. Efectivamente. Con Latinoamérica es innegable, antes de esta arista, digamos, de esta esquila de este periodo de beligerancia, analizábamos puntualmente lo que se ha trabajado en Perú, el nuevo puerto en Perú, en África. En África se comenta que China llegó antes que muchos países, digamos, en el fondo desarrollando industrias. El presidente chileno hoy está allá. Es una señal también en ese sentido. Yo vivo en España, digamos, y en el fondo también de la Comunidad Europea. Ha habido acercamientos hacia China. Al parecer, en el fondo, aún es muy prematuro, digamos, pero lo que se ha observado es una China más poderosa de lo que muchos esperaban, y porque siempre en el fondo se ve como una China en un mediano largo plazo, pero el nivel de crecimiento que tiene, cómo ha reaccionado ante esta situación, la entereza, pero además las espaldas, digamos, no es solo la actitud. Ha mostrado que efectivamente es mucho más probable que el Asia completa salga fortalecida de todo esto, digamos. O sea, China es una potencia mundial y probablemente sea la primera potencia mundial si ya no lo es. Entonces, en gran medida hay una suerte de reordenamiento, e incluso en algunos foros económicos se analiza si es que el dólar ya no es nuestra moneda, entonces, ¿qué moneda debiera haber? Entonces, hay mucho análisis, pero efectivamente China, a mi parecer, ha salido fortalecido hasta el momento, y probablemente habrá que ir siguiendo los hechos, pero a mi parecer China ha actuado mucho mejor y tiene muchas más espaldas para reaccionar también. Es que eso mismo he leído, he visto varios informes como que apuntan a eso, que China estaría mejor preparado que Estados Unidos ante esta situación, porque se ha preparado, ha invertido en el futuro. También tienen el antecedente de lo que usted estaba mencionando antes, ¿no? Lo que pasó en el primer mandato de Donald Trump, donde ya había dado este inicio a esta especie de guerra arancelaria, entre otros factores. O sea, ya estarían un poco más preparados, ya entienden también un poco el lenguaje de Donald Trump, lo que lo dejaría, y sabrían más o menos cuándo podría eventualmente ceder Donald Trump. Al parecer China estaría mejor preparado en esta guerra arancelaria hasta el momento de lo que se ha podido ver, ¿no? Sí, efectivamente, y además de la preparación, normalmente las negociaciones o quizás en la vida, no gana quien tiene la razón, digamos, gana la parte que tiene más poder. Y en ese sentido, al menos en todo este periodo, desde 2018 en adelante, digamos, hubo acuerdos, esos acuerdos no necesariamente se respetaron. Entonces este periodo de tregua genera esperanzas, pero no tantas como quizás han tomado los mercados. Y de todas maneras, China es poderoso, China ha mostrado su poderío, y Estados Unidos no lo ha hecho tanto. Estados Unidos en el fondo se ha desdicho, ha comenzado con una beligerancia y luego... Entonces, ese avanzar de Estados Unidos yo creo que lo ha posicionado algo más débil, y China en el fondo que se veía venir, pero quizás el tono debió ser levemente más amistoso. Yo no me atrevería a decir quién es culpable, quién no, que cada parte defiende sus intereses, pero efectivamente China ha salido fortalecido hasta el momento. Ahora, no es nuevo, ¿eh? Yo creo que esto está profundizando está acelerando más bien su expansión comercial.
O sea, China de partida, si no me equivoco, tiene un tratado con Chile comercial que ha cumplido como 50 años, si no me equivoco. Fue celebrado, de hecho, hace poquito, hace un par de años, si no me equivoco. Y está súper presente ya en muchas inversiones de infraestructura, no solamente en nuestro país, donde vemos que ha entrado el mercado eléctrico, ha entrado el mercado de la infraestructura de autopistas, el metro, bueno, un sinnúmero, ¿verdad?, de inversiones bien transversales en términos de naturaleza y para qué decir lo que está pasando con Perú. O sea, el puerto más grande, más importante del Cono Sur está en Perú y es chino. ¿Ah? Entonces, no hay mucha novedad. Aquí se está profundizando y acelerando aún más, ¿no?, ese despliegue. Sí, sí, efectivamente, y parte de los análisis, la discusión desde nuestro rol, digamos, de un actor pequeño entre dos potencias que están peleando, debemos decidir o no. Y de momento no es imprescindible, pero en el fondo, si es que volviera a tensionarse la situación, si es que ocurriera como ocurrió en el fondo dentro de las medidas iniciales del Día de la Liberación, digamos, en el fondo los que le compren a Venezuela ciertos productos tienen en el fondo sanciones. Si Estados Unidos comenzara ese tipo de actitudes, yo creo que le iría bastante mal porque muchos elegirían China. Entonces, la propuesta en el fondo de Estados Unidos efectivamente le genera un poder negociador para ir buscando un ordenamiento, para ir buscando que las reglas del juego estén más claras, porque estaba perdiendo la batalla de todas maneras. O sea, a mí no me parece tan insensato la forma quizás y todo lo que uno podía haber cambiado. René. Pero la planificación no me parece errónea. Sí, perdón, pero en todo este escenario, ¿qué debería hacer Chile? Porque los dos mercados son importantes para Chile. Y de repente hay que ver cómo el gobierno toma o no posición entre uno y otro. O sea, las giras, yo encuentro que es muy correcto, ¿no?, que el gobierno haga presencia y establezca y fortalezca lazos con mercados tan importantes como la India, como China, pero no estamos viajando precisamente a Estados Unidos. Y creo que desde ese punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, sería un error escoger en qué bloque fortalezco, porque son dos mercados importantes. O sea, para Chile es el mercado asiático, es importante, el mercado norteamericano es importante y después la Unión Europea. Entonces, ¿y es delicada las señales también que se dan ahí o no? Sí, sí, sí. Yo concuerdo efectivamente. Yo puedo decir que ambos actores son sumamente relevantes, que son mis principales socios comerciales. Y además señalar que no vamos a elegir, al contrario, debiéramos ser un agente que va a contribuir al diálogo. En el mensaje, la dialéctica está correcta. Ahora, si la señal es yo viajo solo a un continente, y aunque haya sido una vez, ese discurso beligerante anti-Trump genera un alejamiento que probablemente no nos posicione como, particularmente al gobierno actual, digamos, y quizás a uno nuevo podría cambiar la situación. Pero efectivamente, además de esa señal que mencionas tú, muy bien, o sea, estamos yendo solo a uno de los dos lados presencialmente. Además de aquello, ese mensaje beligerante anti-Trump te posiciona en un lado. Quizás no has elegido, quizás no has marcado A o B, pero se nota que te gusta una alternativa o la otra. Y eso es claramente un riesgo, digamos. Ahora, René, ¿ves alguna afectación en nuestro país en el corto, mediano plazo, quiero decir, pensando en el bolsillo, ¿no?, de todas las personas que viven en nuestro país? ¿Se va a ver algún impacto? Yo creo que parte de... El escenario es incierto, pero igual. Claro, Sí. claro, y hay que ir siguiendo las señales positivas en alguna medida. En el fondo, lo que ocurre es que cuando hay una señal positiva, los mercados reaccionan con euforia y luego, asumiendo el mejor de los escenarios, y luego se van moderando. Ahora, si se mantiene este escenario, este es el mejor escenario que hemos tenido
en los últimos meses. En particular, hemos tenido años desastrosos, no solo guerra comercial, hablamos de pandemia. Yo ya no quiero recapitular con más noticias negativas, digamos, pero los últimos años han sido todos complejos. Inflación galopante, pandemia, recesión. Hemos tenido años sumamente complicados. Y este año, que estaba llamado a ser el mejor de los últimos años porque los otros habían sido pésimos, porque no había ningún antecedente, porque la guerra estaba bajando, no la comercial, digamos, o sea, parte de la beligerancia de Rusia, invasión a Ucrania, eso estaba en cierta medida dando señales de poder ceder y se inicia la guerra comercial complicándolo todo nuevamente y el año que estaba llamado a ser un muy buen año ya no lo va a ser. Entonces, por primera vez en este año estamos observando una señal positiva y a mí me gustaría verlo con esperanza. Efectivamente en Chile se están haciendo bien las cosas internamente, se está avanzando en gran medida para salir en el fondo de una situación complicada y yo creo que particularmente no es un escenario ideal, pero es el mejor momento en el que hemos estado en los últimos años, que habla muy mal de los anteriores, pero hay que verlo con optimismo. Muy bien, pues Muy quedémonos optimista. con ese espíritu. René Fernández, Eso. académico y economista de la Universidad de Santiago, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Nos vemos, Gonzalo. Que esté muy bien, hasta luego. Ahora